Hola a todos, bienvenidos al curso Álgebra desde cero. A través de este pequeño video tutorial les presentaré una serie de temáticas que son básicas y necesarias para iniciarse en el estudio de álgebra. Abordaremos algunas temáticas, entre ellas tenemos signos del álgebra absoluto y valor relativo, expresión algebraica, términos, grados de un término y clases de términos. Vamos a centrarnos en la primera temática, que son los signos del álgebra. En este caso, todos sabemos que en álgebra se verifican todas las cantidades con las mismas operaciones que en aritmética. ¿Cuáles son estas mismas operaciones? Bueno, la suma, la resta, la multiplicación, la división, elevación a potencia y extracción de raíces, que se indican con los signos siguientes. En el caso del signo de la suma es el más, el signo de la resta es el menos, el signo de la multiplicación es el por. De igual forma, lo que es los radicales, las raíces, se representan y se utiliza el signo radical. Y una representación propia que se muestra en figura a elevado a la b, que es propia de álgebra. También tenemos lo que son los signos de relación. Los signos de relación son de tres clases. También entre ellos se pueden combinar. Se emplean estos signos para indicar la relación que existe entre dos cantidades. Los principales son el igual, como lo vemos en figura, el mayor y el menor. También podríamos combinar el igual con el mayor y se podría leer igual o mayor. También se puede hacer una combinación el igual con el menor y se lee igual o menor. También tenemos lo que son los signos de agrupación. Los signos de agrupación son los paréntesis ordinario, el paréntesis angular o corchete, las llaves y la barra o vínculo. Estos signos indican que las operaciones colocadas entre ellas deben efectuarse primero. Así que, por ejemplo, a más b indica que el resultado de la suma a y b debe primeramente efectuarse antes que cualquier multiplicación que se haga entre ellas. Pasamos ahora a la siguiente temática, que es bastante esencial que cada uno de nosotros manejemos, lo que es el valor absoluto y el valor relativo. El valor absoluto de una cantidad es el número que representa la cantidad, prescindiendo del signo o sentido de la cantidad. El valor relativo es el sentido de la cantidad representado por el signo. Así el valor absoluto, por ejemplo, del más 8, pues es solamente el número 8. Y el valor relativo es el haber expresado por el signo más. El valor absoluto del, por ejemplo, el menos 20 es el 20, el número 20 únicamente. El valor relativo es deuda, expresado por el signo menos. Pasamos a lo que corresponde a las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica es la representación de un símbolo algebraico de una o más operaciones algebraicas. Nosotros podríamos mencionar algunos ejemplos como la A, el 5A, raíz de 4A, o podríamos colocar entre un paréntesis A más B por C, o también una fracción 5x menos 3y por A, dividido entre x al cuadrado. También tenemos lo que son términos. ¿Qué es un término? Es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos no separados entre sí por el signo más. Así que si nosotros tenemos una serie de expresiones algebraicas separadas por el signo más y menos, estamos hablando de un término diferente. Aquí tenemos el ejemplo, que son las partes que corresponden a una expresión algebraica. Como logramos observar, en el caso de la primera parte, ahí está demostrado lo que corresponde al signo. En este caso de la primera figura,
del menos 5x al cubo, el signo es únicamente el menos. ¿Cuál es el coeficiente? El 5. ¿Cuál es la variable o literal? La letra x. ¿Cuál es el exponente? El 3. Aquí tenemos también un ejemplo de términos. Aquí en esta figura hay 3 términos. Menos 3x al cuadrado, que corresponde a un término, más 5x, que corresponde a otro término, y más 9x al cuadrado, que corresponde a un siguiente término. Ahora pasamos a lo que cada uno tenemos, todos debemos saber sobre lo que corresponde el grado de un término. Esencial. El grado de un término puede ser de dos clases. Puede ser de clase absoluto o con relación a una letra. El grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. Así, el término 4a, como lo mostramos, es de primer grado, porque el exponente del factor literal es 1. Vamos a mostrar otro. En el caso de este término, AB es de segundo grado, porque la suma de los exponentes suma 2, 1 más 1. En el caso de este siguiente, a al cuadrado, B es de tercer grado. ¿Por qué? Porque A tiene exponente 2 y la B tiene exponente 1. Todos tenemos que saber que cuando una letra, una literal, no lleva exponentes mostrados, se asume que ese exponente es 1. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos el 5 a la cuarta, b a la 3, o b al cubo y c al cuadrado. Si sumamos 4 más 3 es 7, más 2, 9. Entonces es de noveno grado. Miremos otro ejemplo. 4x al cuadrado y a la cuarta. ¿De qué grado es? De sexto grado. Así cada una de ellas demostró por la suma de los exponentes. También tenemos lo que son, y culminamos con esta parte, las clases de términos. Tenemos los términos enteros, fraccionarios, racionales, homogéneos y heterogéneos. ¿Por qué un término es entero? Porque no tiene denominador literal. Denominador. Ya sabemos que una fracción, el numerador es el que está arriba y el denominador está debajo dividido. Pero el denominador debe cumplir que sea literal en caso que deje de ser entero. Entonces no tiene denominador literal. En este caso el ejemplo es 6 a la cuarta del cubo. No tiene denominador literal. Sin embargo, aunque nosotros escribiéramos, por ejemplo, 2a entre 5, también sería entero. ¿Por qué? Porque el denominador es 5. Y para que se cumpla que ya no sería entero, entonces abajo tendría que tener un denominador literal. En todo caso se convertiría en un término fraccionario, como lo mostramos en este segundo ejemplo. A, B al cuadrado entre C. Si logramos observar, el denominador es una letra, es literal, es la letra C. Entonces por ese motivo cumple que es de clase, es un término fraccionario. Ahora en el caso del término racional es el que no tiene radical, como en este caso los ejemplos anteriores. En el caso de esta diapositiva no agregamos lo que corresponde a término irracional, pero lo vamos a mencionar. Término irracional es el que tiene radical. Ejemplo, raíz cuadrada de AB. Puede estar en el numerador o puede estar en el denominador, y podría ser de esta forma un término irracional. Ahora en el caso de los términos homogéneos, aquí lo que ocurre es que se toma en cuenta
el grado absoluto de dos términos. Es una comparación. En este caso son términos homogéneos, dos términos que tienen el mismo grado absoluto. En el caso de este ejemplo, 4x a la cuarta y 6x al cuadrado y al cubo, en el caso del primer término tiene grado 5 y en el caso del segundo término también tiene grado 5. Por lo tanto, estos dos términos son homogéneos. Y en el caso de los términos heterogéneos, aquí tenemos un ejemplo: 5a al cuadrado y 3a. El primero es de segundo grado y el segundo es de primer grado. Así que por ese motivo son heterogéneos, porque no son iguales, son de distintos grados absolutos. Y con esto finalizamos el primer segmento de lo que corresponde las generalidades de álgebra. Nos vemos en el siguiente fragmento de esta secuencia de videos.